nuestro ambiente interno, nuestro ambiente térmico interno, de una manera casi constante para poder asegurar la función adecuada celular. Dicho de otra manera, es la habilidad, un concepto, es la habilidad para mantener el equilibrio entre lo que yo produzco de calor y lo que yo pierdo de calor, para la temperatura con la cual yo estoy permanezca dentro de cierto rango que consideramos normal. Entonces, esta definición me abre muchas preguntas. La primera es, ¿cómo yo produzco calor? Es decir, ¿cómo yo hago la termogénesis? ¿Y cómo pierdo calor? Es decir, ¿cómo se produce la termólisis? Y otra pregunta que aparece de esta definición es, ¿qué temperatura es considerada normal? Entonces, ¿cuál es el valor normal de la temperatura? ¿Cuál o cuáles son las formas de pérdida de calor? ¿Y cuál o cómo se pierde calor? Entonces, vamos con la primera. ¿Cuál es el valor normal de temperatura? Esto ya está definido. La temperatura corporal normal es de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Eso es lo normal. La OMS declara hipotermia si tiene por debajo de esto, pero lo clasifica en niveles. Si es hipotermia leve, es de 36 a 36.4 grados centígrados. Hipotermia moderada, de 32 a 35.9 grados centígrados. E hipotermia severa, menos de 32 grados centígrados. Ahora, la hipertermia es aquella temperatura corporal más de 37.5 grados centígrados. Es importante. La hipotermia leve yo le llamo estrés por frío, que yo ya en esta temperatura debo preocuparme. Estoy tratando de encender mi cámara y no puedo, no sé por qué, creo que está bloqueada. Ya, bueno. Hipotermia moderada, el bebé ya está en peligro, doctores. Yo tengo que recalentar al bebé. Y si es severa, menos de 32 grados, pues es algo grave, y necesita una atención especializada urgente. Porque no es cuestión de calentarlo nada más, ¿ah? Hay que calentarlo poco a poco, recalentarlo poco a poco. ¿Sí? Entonces, doctor, ¿pero por qué? ¿Por qué es importante la temperatura? No entiendo, o sea, un poquito frío, no es así. Voy a presentar dos trabajos, uno un poco antiguo, de 1907, miren desde dónde se preocupaban, en el cual Budin y Silverman evaluaron bebés que ingresaron a la UCI menos de 2 kilos. Y vio la temperatura con la que ingresaban y la mortalidad. Miren, tremenda mortalidad. Si ingresaban con menos de 32 grados centígrados, 88% de bebés se morían. ¿Sí? Esto para nosotros es algo criticable, pero en aquel momento todavía se estaba conociendo. Y miren, más de 35 grados centígrados, que para nosotros todavía sigue siendo hipotermia, pero ellos lo clasificaron así, 23%, que aún así es alta, pero es menor. Ya este es el trabajo que menciona inclusive el libro texto de reanimación, en el cual Laptop ve la temperatura de ingreso, pero ya en pesos mucho menores, menos de 1500 gramos. ¿Qué descubre él? ¿Qué ve él? ¿Qué evidencia? Que por cada grado por debajo de 36 grados centígrados, por cada grado por debajo de esa temperatura, 36 grados centígrados, la mortalidad aumenta en un 28%. Es decir, si yo ingreso con mi bebé prematuro menos de 1500 grados, con una temperatura de 35%, si su posibilidad de sobrevivir era, por ejemplo, 90%, yo, por ese simple hecho de no abrigar bien al bebé, no controlar bien su temperatura, de 90% yo le voy a bajar a un 62% de supervivencia. ¿Ok? Entonces, la temperatura es importante. Doctor, pero ¿todos los países ocurre esto? Miren, se hizo un trabajo en 19 regiones en países de Europa, en prematuros menos de 32 semanas. Quedan un poco más de 5.000 pacientes. Verde esperanza, llegaron bien, con buena temperatura a la UCI neonatal en estos bebés de muy bajo peso al nacer. Recuerden que muy bajo peso al nacer se define como menos de 1500 gramos. ¿Y qué encontraron? Miren, son pocos los que llegan con una temperatura adecuada. Este hospital es espectacular, pero aún así no logra mantener la temperatura adecuada. O bien es un poquito más, o bien es mucho menos. Entonces, no es un problema solamente de Perú o de país subdesarrollado, tal vez entre comillas, sino es más un problema generalizado, ¿sí? Doctor, pero lo caliento y ya, pues, ¿no? Ya le bajo la mortalidad, no. Entonces, en ese mismo trabajo, en muy bajo peso al nacer, vieron que si llegaba a menos de 35 grados centígrados, el odds ratio, el factor de riesgo para muerte,
permanecía constante, inclusive en el periodo neonatal, 28 primeros días de vida, tiene un ratio que pasa a la unidad, es más de 1. Entonces, el bebé va a tener riesgo. Mantengamos una temperatura adecuada en los bebés. Y en el libro de reanimación neonatal del año 2025 menciona, tanto la hipotermia ocasiona efectos adversos menos de 16 grados centígrados como la hipertermia. Va a ocasionar factor de riesgo para el bebé. ¿Sí? Es más, en bebés prematuros, la hipertermia, los bebés de muy bajo peso al nacer, que ingresaban en ese trabajo con hipertermia, ¿sí? Temperatura más de 37.5 grados centígrados, ¿qué pasó? Existía mayor probabilidad de que cuando le hagan la ecografía transcraneal, la ecografía craneal, tengan algún tipo de anormalidad, hasta un 48% más. Entonces, conclusión, chicos, ni la hipotermia ni la hipertermia es adecuada, sobre todo en bebés muy bajo peso al nacer. Ok, ya vimos la temperatura normal. ¿Cómo yo tomo la temperatura? ¿Cómo yo digo, ya, ¿dónde la tomo? Axilar, rectal, pues bien. Rectal, no se recomienda. No se recomienda para la rutina. Imagínense que cada vez que vamos a evaluar al bebé en la UCI, temperatura rectal, no. De rutina, no. Existen algunas indicaciones, como por ejemplo que el bebé, yo quiero ver, viene bien abrigadito, viene caliente, temperatura axilar un poquito alta. Ahí la temperatura rectal con el sobreabrigo, con el mucho abrigo, no varía o no varía mucho. Entonces ahí es una indicación de medición de temperatura rectal. Si no, de rutina, ojo, la palabra clave es de rutina, no está indicada. Lo que sí nos sirve para bastante controlar al paciente es la temperatura axilar, ¿ok? La temperatura axilar. Y la piel, ¿ok? Las temperaturas cutáneas son un poquito más bajas, obviamente, que la temperatura rectal, ¿sí? Pero acá vimos con los doctores que rotaron hoy día en NEO el servocontrol. El servocontrol se refiere a este instrumento. Ese instrumento es una sonda que mide la temperatura y va en la barriguita del bebé. Este cable se conecta a este aparato que es calefactor y si el bebé está, por ejemplo, va bajando 37, 37 y medio y llega a 36, empieza a bajar la temperatura, por servocontrol, esta incubadora radiante empieza a producir más calor y calienta al bebé. ¿Hasta cuánto lo caliente? Hasta que tenga una temperatura adecuada, una programada. ¿Sí? Y si empieza a calentarse mucho, pues entonces apaga el calefactor, baja la potencia del calefactor. Eso es servocontrolado. Ok, entonces vamos con la siguiente. ¿Cómo yo produzco calor? Hay dos formas de producir calor. Una que es obligatoria, que yo no la puedo regular. Yo no la puedo regular. ¿Por qué? Porque pertenece a mi metabolismo basal o cuando yo me alimento, que es la acción térmica de los alimentos. Yo no digo, no, hoy día mi cuerpo no va a producir calor. No, eso es algo natural, es algo normal que yo no puedo influenciar. Donde sí puedo influenciar es en la facultativa o reguladora. La termogénesis reguladora o facultativa, que es por química, es decir, a través del metabolismo de la grasa parda o por el estrés por frío. Obviamente, esto es como una reacción química, consume glucosa y oxígeno para producir calor. Entonces, el estrés por frío activa los termorreceptores periféricos en la piel y actúa sobre el núcleo caudado, núcleo del hipotálamo, el preóptico y el anterior. Sin embargo, también envía estímulos hacia el tálamo. En el tálamo va mensajes hacia la corteza cerebral que permite la percepción consciente. Entonces el bebé, entre comillas, dice, uy, qué frío. Y como dice, qué frío, cambia de comportamiento. Por ejemplo, no sé, las damas, los varones, cuando hace mucho frío, ¿cómo se hacen en la cama? Pelotita, ¿no? Se hacen así una pelotita y se abrigan. Su comportamiento es diferente, ¿no? Cambian el comportamiento. Pero los nervios que llevan la señal que llega a los núcleos del hipotálamo incrementan la actividad simpática en los bebés y produce escalofríos. Obviamente los escalofríos aumentan la temperatura y disminuye la sudoración. Pero también hay liberación de noradrenalina que produce vasoconstricción y también hay cambio en la producción de TSH. Aumenta la TSH, aumenta la T4, la liberación de T3 y se produce una proteína que se llama termogenina. Esta termogenina, esto tiene un ciclo vicioso con la norepinefrina también, actúa sobre el tejido adiposo.
igual que la norepinefrina. Este tejido adiposo pardo, en los recién nacidos, tejido adiposo pardo, en los recién nacidos nuevamente, desacopla la función de la mitocondria. Es decir, la mitocondria empieza a producir ATP, 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 pero, disculpen chicos, un momentito, discúlpenme. Disculpen la interrupción, estoy con un bebé en la UCI que está un poquito delicado. Bien, entonces, la mitocondria normalmente, toda la glucosa, todo el ciclo de Krebs va a la producción de ATPs. Sin embargo, se desacopla esa cadena y esa ya no produce ATP, sino toda esa energía no va a ser ATP, sino empieza a producir calor. Y obviamente este calor que produce el bebé aumenta la temperatura y lidia con el estrés por frío. ¿Ok? Entonces, disminución de la sudoración, escalofrío, vasoconstricción periférica y metabolismo de la grasa parda, estos son facultativas. Pero el metabolismo de los alimentos, el metabolismo basal, la acción térmica de los alimentos son obligatorias, yo no puedo controlarlas. Pero la grasa parda, en los recién nacidos hay algo que se llama grasa parda. ¿Dónde se encuentra? En el cuello, ojo, ¿dónde se encuentra? En el cuello, mediastino posterior, ¿sí? Región interescapular, acá, ¿ok? Y región perirrenal y alrededor de las glándulas suprarrenales. Esta grasa parda empieza a aparecer o acumularse desde las 25 semanas en el fetito y es muy vascularizado. Mientras más tiempo tenga de edad gestacional, más grasa parda se va a acumular. Pero si el bebé nace prematuro, digamos 27, 28 semanas, la cantidad de grasa parda va a ser muy poca y por lo tanto esta capacidad facultativa de producir calor a través de la grasa parda va a estar disminuido. Otra de las características es que es muy vascularizado y muy inervado. Ok, la siguiente pregunta, ¿cuál es la forma que pierde calor? 4 formas, chicos. La primera, conducción, con DD directo. El bebé, cuando está por conducción, con DD directo, pierde calor cuando se es puesto sobre una superficie en contacto directo, una superficie fría en contacto directo, ¿sí? Pierde calor. Entonces, ¿cómo yo prevengo esto? Pues si lo voy a echar en esta camita, yo la ropa, ¿no? Precaliento la cama receptora en sala de partos, cubro la superficie de la máquina para pesar, la báscula, con una superficie tibia, los pañales, los campos mojados los retiro, todo lo que sea frío lo retiro, todo empiezo a calentar. ¿Ok? Convección, con V, en el tiempo de los dinosaurios, de mis tiempos, se llamaba V chica, ahora es con V, ¿no? Con V de viento. Pero no necesariamente, sino es flujo. Flujo puede ser de aire, puede ser de agua, bañar al bebé. Entonces, es cuando hay un flujo, en este caso lo vamos a poner como ejemplo general, un flujo de aire frío que circula a través del bebé. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mantener la sala de partos caliente, ¿no? Ponerle un gorrito al bebé para que no pase tanta flujo. Mantener el bebé fuera de corrientes de aire acondicionado. En sala de partos, apaguen el calefactor del aire acondicionado. Si está con ventanitas cerradas, con las ventanillas abiertas de la incubadora, ciérrenlas porque por ahí pasa aire. Y tengo que calentar y humidificar todos los aportes de oxígeno. La oxigenoterapia. Evaporación es más que lógico, no hay mnemotecnia acá. Cuando el líquido se evapora, pierde calor el bebé, deja la superficie fría. Tengo que secar rápidamente al bebé. Retraso el baño, por favor, no se baña el bebé inmediatamente, ¿sí? Hay indicaciones claras, sí, como ejemplo, hijo de madre, código blanco, pero acá no. Acá de manera rutinaria no se baña el bebé, al menos por la primera hora o más, si es posible. Cambiar la ropa de la cama mojada, calentar y humidificar la mezcla de oxígeno. Doctor, ¿pero esto no era del anterior? Sí, una misma acción puede bloquear 2 o 3 formas de pérdida de calor. Irradiación. Nuestras abuelitas decían, me pasó el frío. No, no es que te pase el frío. El calor se irradia, esa energía se irradia hacia una superficie fría. Yo no me paso el frío, yo le paso calor a esa superficie fría. Y se produce cuando un bebé está cerca de un objeto frío, pero no en contacto directo. ¿Sí? Miren, no es directo, no es evaporación.
El bebé irradia calor al objeto sólido más cercano, que esté frío, con menor temperatura. Igual, medida de prevención, mantengo la temperatura caliente en sala de partos, mantengo caliente la habitación o si el bebé está en incubadora, perfecto. Mantengo al bebé alejado de las ventanas y paredes frías, especialmente si el bebé está en una cuna abierta o en una incubadora con una sola pared. Yo utilizo incubadoras de doble pared en la medida que tengamos disponible. Doctor, entonces usted me dice mantener el ambiente caliente. ¿Qué tan caliente? Tienen que leer esta norma técnica, chicos, del 2024, sí o sí, porque es una norma técnica que dice temperatura del cuarto entre 24 y 26 grados centígrados. La Asociación Americana del Perú, la Asociación Americana del Perú, la Asociación Americana, en su libro de reanimación dice, mantengamos la temperatura ambiental entre 23 y 25 grados centígrados. Esto va a atormentar al ginecólogo, que va a sudar, pero al menos hasta que logre secar el bebé, abrigarlo bien y ya que ponga su aire acondicionado, pero no es lo ideal, ¿no? Y la Unión Europea menciona entre 23 y 25 grados centígrados, pero tal vez un poco más caliente a las 28 semanas. Doctor, son muchos datos, ¿cuál me aprendo? Yo no puedo aprender tanto, es mucho. Hoy día tengo un día muy trabajoso. Perú. Estamos en Perulandia, las normas del Perú, ¿sí? 24, 28, 26 grados centígrados es lo que nosotros vamos a protocolizar. Doctor, ¿y con cuál pierde más calor? ¿Con radiación, convección, evaporación? Depende de la temperatura ambiental. Si es un poco frío, radiación. Pero si está más caliente el ambiente, la principal es evaporación. Y miren acá, la superficie corporal en relación al peso es mayor en un bebé, en un recién nacido. ¿Cómo así? A ver, imagínense su mamá cuando ustedes ven que tiene un niño, un bebé, le va a dar un huevo que está caliente, recién hervido, un huevo sancochado. Para que se enfríe rápido, ¿qué hace? Opción 1, lo pone el huevito al lado de la ventana, así sin cortar. Opción 2, lo pone el huevito cortado en 4 o en 8 y lo deja enfriar. ¿Cuál enfría más rápido? El segundo caso. Doctor, pero ¿por qué? Si tiene el mismo peso, ambos huevitos tienen el mismo peso. Sí, pero el momento de cortar eso, la superficie que está expuesta en relación al peso es mucho mayor que el huevito que no ha sido cortado. Entonces, el bebé, por la cabeza grande, por el cuerpo, en relación a su peso, tiene más superficie que un adúltero. Ok. Entonces, si hay sufrimiento por frío, ¿qué puede producir? Yo consumo más oxígeno. Si consume más oxígeno, hay hipoxia. Y si hay hipoxia, hay acidosis. Disminuye el pH. Consumo más glucosa. Si consumo más glucosa, hay más liberación de ácido láctico. Y por lo tanto, el consumo de glucosa, ¿qué produce? Hipoglicemia. ¿Y el ácido láctico qué produce? Más acidosis. Disminuye la producción de surfactante. Esto ocasiona un colapso pulmonar y se puede reabrir la circulación fetal. Además, como hay disminución de surfactante, el bebé está más taquineico. Es por eso que ustedes ven a ver que cuando nace un bebé, uy, no, abrígalo bien antes de que veas que en realidad tiene dificultad para respirar. Entonces, ¿quiénes están en mayor riesgo de hipotermia? Los prematuros y pequeños, aquellos que han requerido RCP, que requieren transporte, defecto de pared abdominal y defecto de tubo neuronal, alteraciones neurológicas e hipotónicos. ¿Por qué los prematuros? La cabeza es relativamente, el peso de la cabeza, la superficie de la cabeza en relación el peso de la cabeza en relación a la superficie es mayor. ¿Ya? Mayor superficie tiene la cabeza que en un adulto. La relación superficie corporal es mayor que la de un adulto. La piel, si es prematurito, es más delgada y pierde más calor. Los bebés tienen poca habilidad para vasoconstricción periférica y la grasa subcutánea aislante es pequeña, es poca. La grasa parda obviamente está disminuida y recuerden lo que dice, nosotros decimos, ¡ay, qué frío! Y ponemos una actitud fetal, nos hacemos bolita, como dicen, y ellos no, tienen poca habilidad para mantener una posición flexionada. Si hay RCP avanzado y prolongado, requerimos oxígeno que muchas veces no lo calentamos ni merecemos. Y están expuestos a cobertores, mantas frías, equipo que toca nuestra propia manos están frías y gases fríos. Entonces, los bebés que requieren transporte es porque tienen problemas respiratorios, cardíacos, infecciosos, algún tipo de problema que pone en riesgo perder temperatura. Y obviamente el cambio de la UCI, la incubadora de transporte, el traslado, es exposición a diferentes ambientes que pueden estar más fríos y una temperatura muy diferente. La pared abdominal, chicos, hay malformaciones de pared abdominal, por ejemplo, este es un ónfalo,
Esto es una, ¿qué? Gastrosquisis. Y este es un mielomeningocele. Estos bebés producen más pérdida de calor, sobre todo por evaporación, hay pérdida de calor también. Y esto, por ejemplo, yo tengo que hidratarlo. Si lo encuentro así, yo lo hidrato como un gran quemado, esta gastrosquisis. Y el bebé, si está en una, por ejemplo, una cirugía con alteración neurológica por la sedación, por la anestesia, pues el bebé ya no va a estar flexionado, buscando no perder temperatura, va a estar con los brazos abiertitos, completamente anestesiado. Y va a perder más calor. Ok, entonces, el metabolismo basal. Doctor, entonces, ¿cómo yo bajo el metabolismo basal si yo no puedo? Pues, si yo la facultativa sí puedo, ¿no? Ver que actitud, ver cómo hago, pero las obligatorias, ¿es factible bajarlas? No. Pero sí mantenerlas al mínimo posible, el metabolismo basal, siempre y cuando yo esté en una zona térmica neutral o una zona térmica de confort. Y se define como aquellas condiciones térmicas bajo las cuales el consumo de oxígeno es mínimo. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque las demandas metabólicas son mínimas. Aproximadamente es una temperatura entre 32 y 34, pero esto varía, ¿sí? Más o menos en esa temperatura, inicialmente, aunque esto varía con el tiempo de vida, la temperatura se mantiene estable aproximadamente. ¿Ok? Recuerden, tanto la hipertermia como la hipotermia tienen efectos adversos. ¿Bien? Protocolo de la OMS para la cadena de calor. Sala de partos calientes. Nace el bebé, lo seco inmediatamente. ¿Qué mejor fuente de calor, chicos, que el contacto piel a piel? Lactancia materna, ¿sí? Yo retraso el baño, chicos, sí, si es posible, esperen 24 horas, no lo bañen al bebé, ¿qué tienen miedo? Que se infecte, no lo bañen, ¿sí? Ropa adecuada. Ojo, hay acá indicaciones para baño, ya la van a aprender ustedes. Ropa adecuada, tiene que estar abrigado, y la madre e hijo tienen que estar juntos, siempre, como viene el contacto. Si voy a transportar al bebé, que sea de una manera adecuada, y la reanimación tiene que ser adecuada, ¿sí? Pero esto no sirve si yo no informo a la mamá, a mi personal, a mi enfermera, a mi colega médico, no sirve. Tengo que formar y sensibilizar sobre esto. Espero que lo esté logrando con ustedes. Miren, la norma técnica, nosotros siempre usamos la americana, pero miren la europea, la guía europea de 2025. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? La guía de la Sociedad Española para la Reanimación. Mantenga la temperatura normal. Todo el proceso de reanimación, por favor, mantenga la temperatura normal. Conclusiones, chicos, para finalizar este tema, porque me falta uno pequeñito de transporte. No quiero hacerlo muy largo porque es bastante. Llevan a tener un día muy, muy ajetreado. La temperatura normal corporal es de 36.5 a 37.5. Evitemos, por favor, tanto la hipotermia como la hipertermia. Recuerden, con los neonatos más susceptibles a no regular temperatura, especialmente son los prematuros. Los mecanismos de pérdida de calor son 4: radiación, evaporación, conducción y convección. Se deben realizar esfuerzos necesarios para mantener al paciente en un ambiente térmico neutral. Ok. Y esa es la bibliografía que pueden buscar si desean leer un poquito más. ¿Sí? Ok. Entonces, no se preocupen, la diapositiva le voy a pasar a la delegada para que después la vean, pero me falta un tema. A ver, y este tema también es breve. Permítanme compartir pantalla. Ventana, creo que es. Ya. Ok. Transporte neonatal. Transporte neonatal. Miren esto, chicos. Esta tabla es de 2017, pero yo considero que debe ser similar si hay una más actualizada. Esta es la última que pude encontrar. Los bebés, la tasa de mortalidad de bebés, ¿en Lima está? No, en Lima es una de las más bajas, ¿sí? Pero hay zonas alejadas que no cuentan con el insumo suficiente, las posibilidades suficientes, y estos bebés que nacen malitos tienen que ser trasladados. Para ser trasladados tienen que tenerse todo un protocolo. Yo trabajo en Almenara, en el salud son 3 grandes hospitales acá en Lima: Almenara, Rebagliati y Sabogal. Ellos de diversas partes del Perú, entre los 3 hospitales se han repartido todo el Perú y pueden recibir cada hospital de específica parte del Perú. Se han dividido en 3 y reciben de esa parte del Perú cada uno. Entonces, en Almenara recibimos de varios lugares. A ustedes lo tienen acá. No se preocupen, esto no viene en el examen. ¿Qué es el traslado? ¿Qué es el transporte neonatal?
El transporte neonatal es un conjunto de actividades coordinadas para llevar al bebé de un lugar a otro, para trasladarlo. Pero ojo, en las condiciones apropiadas, brindándole siempre cuidados ininterrumpidos del más alto nivel posible durante este traslado. ¿Cuál es el objetivo? Preparar a un bebé para transportar en condiciones estables. Doctor, pero acá está en una cuadra, lo íbamos corriendo. No, chicos. La estabilidad del bebé es por mucho más importante que la velocidad de transporte. ¿Por qué? Porque si lo transporto en condiciones estables, yo disminuyo morbimortalidad neonatal. ¿A quién transporto? Chicos, no les voy a leer todo porque es una lista interminable, pero lo que sí tienen que concluir de todo esto, ¿cuál es? Que la mejor forma de transportar a un bebé es intraútero. Acá influye bastante ginecología que transfiera o refiera a sus mamás, no cuando nazcan, porque si ya nació allá, el transporte, por ejemplo, es una gastroquisis que no saben operarlo, eso ya implica que va a demorar el traslado en avión, esas asas van a estar expuestas, riesgo de sepsis, deshidratación, y el bebé podría llegar en mal estado general. O una cardiopatía congénita que se diagnostica tardíamente, no pueden transportarlo, si es prenatalmente diagnóstico, sería excelente cuando nace y necesita prostaglandina, por ejemplo, cateterismo, todo puede ser atendido. Y pero sin embargo, si yo lo traslado o no, va a depender de la capacidad resolutiva del bebé. Neonatos en estado crítico, cuando si un bebé yo digo, yo no puedo atenderlo acá, este bebé, la condición de este bebé, la complejidad y los diagnósticos de bebé exceden mi capacidad resolutiva, lo refiero. Y necesidad de procedimiento o cuidados especiales que no puedan ser dados en ese lugar. Yo puedo programar el transporte. ¿Cuáles son las fases del transporte neonatal? Activación, estabilización, traslado y reactivación. ¿Qué es la activación? Comprende desde que se recibe la comunicación formal, es decir, yo tengo un bebito mal, yo decido y activo mi cadena de transporte y llamo a mi hospital, oye, ¿sabes qué? Tengo este bebé que está con déficit respiratorio, yo soy un serumista, estoy en mi puesto de salud, te lo voy a referir y lo voy a trasladar. ¿Sí? El objetivo de esto es dar respuesta organizada en el menor tiempo posible ante una necesidad de transferir a un paciente crítico a un centro de referencia. Siempre avisen, chicos. Si ustedes son una posta, a su centro de salud o si no al hospital, a su nivel de referencia más superior. Estabilización. Son todas aquellas actividades que inclusive empiezan antes de la activación, porque yo voy a decir, oye, tengo que estabilizarlo. Llamo, digo, tengo un bebé que está malito y yo ya lo estoy estabilizando, le estoy dando oxígeno, poniendo una vía, lo trato de estabilizar, corrigiendo la glucosa, entre otras cosas, ¿sí? Son todas aquellas actividades de soporte que se consideren necesarias y que deben realizarse antes de iniciar el traslado. Deben realizarse de manera rápida y eficaz. Ojo, ley de Murphy, ley de Murphy. Si puede empeorar, lo va a hacer. ¿Y cuándo? En tu traslado. En el traslado, uy, me olvidé el cloruro, uy, mi estetoscopio, uy, la vía, la licenciada, yo no sé cateterizar, uy, de verdad se está moviendo, mejor era que le ponga un catéter umbilical. O sea, si va a empeorar, créame que lo va a hacer durante el transporte. Entonces, quédense este mensaje. Cualquier situación, por improbable que sea, tiene el potencial de complicarse. Entonces, viajen y trasladen preparados. ACORN es una de las guías, si quieren es un libro completo, pero más o menos organiza cómo ver. Veo un bebé de riesgo, lo evalúo, veo si requiere reanimación, una vez que reanimo y está tranquilo, veo la parte respiratoria, cardiovascular, neurológico. Esto es todo un proceso de estabilización. Si tiene alguno, check. Uy, tiene dificultad para respirar. Voy a la parte respiratoria, que es otro texto, otro capítulo del libro. Pero trato de ver por órganos y sistemas estabilizar a mi bebé. Hay otros libros como el Stable, que es ABC, ¿no? Stable, acuérdense. Sugar, temperature, vía aérea, temperatura, presión arterial, exámenes auxiliares y soporte emocional a la familia. Yo tengo que preparar y monitorizar todo esto que ven acá. No se preocupen, la diapositiva se la voy a pasar a la delegada. No estén copiando como locos. Quiero que me entiendan que tiene que ir trasladado bien ese paciente con una glucosa adecuada, saturando bien y con una buena vía aérea, manteniendo la presión,
no voy a transportar a un bebé que tenga 4 de hemoglobina, tengo que transfundirlo, tengo que ver los exámenes de laboratorio cómo está. Y siempre con un, doctor, está viniendo el bebé para una gastrosquisis, se va a operar, y viene solito, sin la mamá. ¿Quién firma? ¿Yo? No. ¿Quién firma? Tiene que ser trasladado de preferencia con la mamá, en el vientre de la mamá, y si ya nació, al menos con el papá, idealmente con la mamá. No rompamos el binomio. Durante el proceso de estabilización pueden ocurrir varios escenarios. Que el bebé sea estabilizado. Si está estable, pues lo refiero. O el paciente esté hasta cierto punto estable, ¿sí? Todavía está delicado, pero ya más estable. Pero la patología de fondo es muy crítica. Si el bebé llega al destino y llega más o menos estable, hay una alta posibilidad de que sobreviva, lo traslado. Pero ha habido casos, y justo me comentaba una doctora que tuvo que dejar al bebé, llegó para llevárselo y el bebé estaba chocado, con hemoglobina en 3, un bebé prematuro, ella mismo no podían entubar, ella tuvo que entubarlo, indicar transfusión, el bebé estaba muy inestable. Disculpen, no puedo trasladarlo así. Tienen que estabilizarlo. El bebé lamentablemente falleció a las pocas horas. Y el traslado. Comienza desde que se instala el bebé en el vehículo y termina cuando el personal transfiere al bebé a un médico responsable del hospital, del centro de salud, donde fue transferido, de destino. Esta transferencia, ese traslado puede ser mediante ambulancia, helicóptero o ambulancia aérea. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Le dejo la tablita ahí, ¿sí? Por ejemplo, si es ambulancia, terrestre, para distancias cortas, perfecto. Pero si es muy larga, uy, han venido bebés desde Chimbote, 1 hora, llegaron muy mal. Hay otras que llegaron muy bien, estables, ¿no? Y eso ya se ve cómo está el bebé. Pero era mejor en avión, por ejemplo, una ambulancia aérea. Entonces, terminado, yo ya dije, dejo a mi paciente, le explico todo, aceptan al bebé, entra a la UCI y le digo a mi colega, es tu problema, no es mi problema, y reactivo mi ambulancia, ¿sí? Reactivo mi ambulancia. Es decir, una vez completada la intervención, se procede al regreso al hospital y la preparación del material de vehículo para una nueva activación, ¿ya? Yo tengo que corroborar la lista de chequeo, el vehículo cómo está, el equipamiento, los médicos. Y dentro del equipamiento siempre tiene que haber un personal asistencial médico, enfermera, técnico, enfermera, dependiendo de qué está, de qué se trate el caso. No en todos los traslados va un médico, puede ir una enfermera si la complejidad es muy sencilla. Un chofer hábil, ¿no? Estamos depositando las manos en él. Y un familiar acompañante. Idealmente mamá canguro si se puede. El personal tiene que tener experiencia, chicos, y ser competente. Y cada uno tiene que conocer sus limitaciones y sus tareas a desempeñar. El personal de transporte, o sea, ustedes, si en algún momento se animan, porque es todo una cadena acá en un sistema en el Perú, tiene que tener tanto conocimientos teóricos como habilidades clínicas. Habilidades técnicas de comunicación, habilidades interpersonales, ¿no? Competencias relacionadas con el medio de transporte y formación continua. Siempre varía. Por ejemplo, la guía de reanimación neonatal se actualiza. Antes era cada 5 años, ahora puede ser actualizada anualmente sale bibliografía. Eso es todo. Ha sido un 40 minutos casi maratónico, pero no quería abrumarlos. Mi interés no es abrumarlos con teoría, sino que entiendan y comprendan la importancia tanto de la termorregulación como de un traslado o transporte adecuado en un bebé. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ok, chicos. Entonces, espero que hayan entendido. La diapositiva se las paso luego a la delegada. Por favor, mañana tempranito me hace acordar para enviarle el PDF y con eso ya terminé ya. Estudien, por favor. Ustedes tienen que ser más inteligentes que la inteligencia artificial. Tienen más sinapsis que aunque ya están, creo que ya en algún momento no va a superar. Pero lo más importante es que ustedes sepan, porque ante un paciente no se va a poner a preguntar a la IA, aunque he visto muchos que están haciendo eso, ¿no? Es solamente corroborar la IA. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, espero que todo quede claro. Nos vemos hasta la próxima clase, creo que es el día lunes o miércoles.
Nos vemos, chicos. Cuídense. Éxitos. Muchas gracias, doctor.